Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Paula, Tamara, por esta invitación. La verdad que es una alegría y además un placer, ¿no? Porque son, además de que con Paula, que es con la que más relación he tenido, de afecto y de coincidencias teóricas e ideológicas, no tanto con Tamara porque la he venido a tratar más ahora con motivo del conversatorio, pero también es un placer, ¿no? Porque son temas que a mí me apasionan mucho, tienen que ver muchísimo con la materia de la cual soy titular y a la cual ingresé desde jefe de trabajos prácticos. Entonces es una temática que vengo trabajando, estudiando, interrogando desde hace mucho tiempo. Así que bueno, y me gusta mucho como tema, pero también como práctica, ¿no? Tanto la supervisión como la sistematización. Ambas cosas no solo las trabajo, las estudio, las interrogo, sino que también son prácticas que llevo adelante de manera constante y sistemática desde que estoy en esta cátedra. Así que, bueno, en ese sentido un gran placer. Y así que un saludo para ustedes, que sí las estoy viendo, y para el resto que nos están viendo virtualmente desde acá de Mendoza, lejos y cerca a la vez, ¿no? Tan paradojal. Bueno, a partir de las preguntas que estuvimos acordando en la reunión pasada para hoy, y quiero también destacar que parte de lo que yo envié como material de lectura y el video que hice, que se me fue medio largo por ahí, en ese video también lo decía en parte, pero yo creo que no podemos hablar de supervisión y de sistematización sin referirnos a la práctica. O sea, tanto la supervisión como la sistematización en sí mismas no tienen sentido si no es en relación o en tensión con una práctica a la cual queremos o supervisar o sistematizar. Por eso me parecía importante que en esta pregunta, ¿desde dónde pienso la supervisión? Bueno, la pienso sí primero pensando la práctica, o sea, ¿qué pienso sobre la práctica profesional? Por un lado, y que lo trabajamos en la cátedra, la práctica profesional no la podemos pensar desgajada de la práctica social, o sea, la práctica profesional es parte de la práctica social, es una práctica especializada de este conjunto de actividades que realiza la humanidad en función de dominar la naturaleza, etcétera. Y así que partiendo desde ese lugar, creo que la práctica entonces profesional como práctica especializada puede ser o reproductora, ¿sí?, del status quo, del orden en el cual se desarrolla, o por el contrario, productora, o sea, poder generar procesos que signifiquen algún tipo de ruptura, algún tipo de cuestionamiento, algún tipo de transformación de ese orden del cual también es parte, ¿no?, la práctica. Y por otro lado, en el departamento de práctica al cual pertenece nuestra materia, que hemos discutido también cuando yo he sido coordinadora del departamento de práctica, el tema de cómo vemos a la práctica profesional, creo que tenemos que pensar que la práctica profesional incluye las prácticas de formación, las prácticas de investigación y el ejercicio profesional concretamente. O sea, ¿por qué? Por este debate de que, bueno, si uno está exclusivamente en la academia ya no es un trabajador social, ya no haces práctica, digamos, una cosa así. Entonces, en el departamento que hacemos esta discusión, la pensamos a la práctica profesional de algún modo estratégica,
en términos de que no puede ser producto una práctica de una receta, sino que responde a atravesamientos sociales, políticos, culturales, a un tiempo y un espacio, y por eso también es situada en términos de, bueno, supongo ahí Inés va a ser mucho más precisa en eso, pero sí en términos de Freire, que él plantea que tanto la praxis y la práctica como situada en términos de que quien está participando en esa práctica reconoce a los otros y se pone en diálogo con esos otros con los cuales está, lo cual entonces hablar de práctica situada es hablar de cada práctica como original, como única en relación con cualquier otra. Y por otro lado, hablamos de una práctica fundada, ¿no? En términos de, esto lo trabajamos mucho desde Nora Akin, ¿sí? Que ella lo toma de Alberto Parisi en realidad, esto de que habría una práctica indiscriminada en términos de cuando no se puede argumentar por qué se hace lo que se hace. Y pareciera que uno lo argumenta o desde los prejuicios, o desde la militancia, o desde la ideología política, o desde la religión. En cambio, ella dice, bueno, una práctica fundada es aquella que puede argumentar, que se basa en el conocimiento que se produce en la investigación, ¿sí? Entonces, aquella práctica que puede argumentar de alguna manera teórica, con alguna cierta racionalidad científica, por qué en esa práctica profesional se hace lo que se hace, es una práctica fundada. Y algo que me parece que es central para después pensar la supervisión y la sistematización es que el núcleo de la práctica profesional es una interacción social, o sea, no es posible la existencia de una práctica profesional si no hay una interacción social que se produce a partir de esta puesta en juego de esta práctica especializada. Y creo que hablar de la práctica es hablar de la teoría. También para tratar de no meternos ni pararnos en esa mirada dicotómica entre la teoría y la práctica. Creo que la práctica puede ser un objeto de estudio, puede ser tomado, y en ese sentido la intervención y la investigación son dos caras de una misma moneda, y objetivos distintos, pero que uno no puede pensar en una si no piensa en la otra. Y creo que toda práctica profesional de trabajo social encierra en sí misma una concepción de trabajo social. O sea, hay algún modo de concebir el trabajo social y en ese sentido uno podría decir, bueno, puede haber una mirada de la práctica más instrumental, ¿sí? Porque hay en el fondo una concepción del trabajo social más instrumental, o puede haber una mirada de la práctica más teoricista, en donde la práctica está subordinada a la teoría, porque en realidad hay una mirada en esa base en donde se ve separada, dicotómica, la teoría con la práctica, o hay una mirada de la práctica que es más deconstructiva, en términos de que precisamente está imbricada la teoría y la práctica, en toda práctica está atravesada por conceptos, por categorías, y esta mirada más deconstructiva a lo que apunta es poder desarmar, poder interrogar esa práctica para poder encontrar esos atravesamientos, ¿no? Y algo que no lo he trabajado mucho, pero sí me estoy metiendo en ello, es que creo que toda práctica hay una relación muy estrecha, o articulación o interrelación entre territorio, ¿sí? Con las instituciones y las organizaciones y los sujetos con los cuales trabajamos, memoria y experiencia. Estoy metiéndome por ese lugar, primero porque pienso que toda práctica es una práctica institucionalizada, porque creo que toda práctica es tributaria de también su tradición, toda práctica profesional, ¿no? De la acumulación de saberes y demás, y porque además
genera determinado tipo de experiencia profesional, ¿sí? Y esto nos da cuenta, digamos, ver, o al menos yo creo ver la práctica profesional de este modo, nos da cuenta de una multiplicidad y diversidad de actores, lógicas, intereses y demás. Y creo que debe entonces ser pensadas y resignificadas las prácticas. Creo que el trabajo social acumula en su historia y en su configuración dos prácticas que son muy buenas para hacer esto, que es la supervisión y la sistematización, que no son los únicos modos de pensar o resignificar a la práctica, pero sí son modos construidos de reflexionar sobre la práctica a partir de la trayectoria del propio colectivo profesional. Como así hay otras instancias, obviamente, como la investigación, etcétera, pero acá nos estamos centrando en estos dos dispositivos, si se quiere, que tienen una estrecha relación con la existencia de una práctica, ya que no es posible hacerla si no existe la práctica, ¿sí? Por eso son tan funcionales la sistematización y la supervisión a una práctica, porque una investigación, yo puedo hacer una investigación sumamente teórica y no necesariamente atada o tributaria de una práctica. En cambio, la supervisión y la sistematización, para su existencia requiere la existencia de una práctica. Por eso me parecen dos dispositivos tan ricos para pensar, resignificar, interrogar, problematizar a las prácticas profesionales. Entonces, dicho esto, voy a pensar la supervisión a partir de tener esta mirada sobre las prácticas. Entonces, creo que la supervisión es y ahí quizás varias de las cosas que voy a decir estoy como respondiéndole a Saúl Kars, me atrevo, muy atrevida, pero bueno, qué sé yo, y es que es una modalidad de análisis de prácticas, ¿sí? No es la única, pero es una modalidad por eso hablaban, creo ustedes, en el planteo del conversatorio de la supervisión como supervisión reflexiva. Creo que sí es una exigencia profesional desarrollar estos procesos reflexivos, creo que es vital y por eso también creo que es una exigencia política ideológica, porque de algún modo repensar, reflexionar, resignificar las prácticas que desarrollamos hace que podamos identificar los intereses en pugna y qué posiciones vamos a tomar respecto a ellas. También considero que la supervisión es una práctica intencional, o sea, no es espontáneo, digamos, supervisar. Creo que tiene que haber o una demanda o un requerimiento detrás y muchas veces también un deseo de participar de estos procesos, a veces consciente, a veces no. Y es verdad que no es una categoría propia del trabajo social, la supervisión, ¿sí? No viene solo este concepto o esta categoría del psicoanálisis. Ya en Estados Unidos, ya con Mary Richmond aparecen los primeros cursos de supervisión, tomando como ejemplo esa práctica de las fábricas, ¿no? Donde empieza a aparecer la supervisión como aquella supervisión de los procesos de producción fabril, ¿sí? Para ver si estaban siendo desarrollados, el proceso productivo era correcto, si las técnicas aplicadas, etcétera, etcétera. Pero el trabajo social fue incorporando esta categoría de supervisión, que no creo, por lo menos lo que yo conozco, que no tiene su objetivo hacer un análisis psicológico, una reflexión psicológica del que es supervisado, ni nada por el estilo, sino que es vista desde otro lugar,
¿sí? Creo que si tomamos el concepto epistemológico de lo que es supervisión, que significa el prefijo super, sí, es sobre, la raíz visus, que es visto, y el sufijo que es sion, que es acción, ¿no? Entonces, esa mirada sobre la acción y en los efectos que tiene la acción, el desarrollo histórico de la categoría supervisión, bueno, han ido como abriéndose varias vertientes, la supervisión educativa, la supervisión administrativa, la supervisión más fabril, la supervisión más terapéutica y la supervisión profesional, que creo que es en la cual nosotros desarrollamos como profesión, ¿no? Que está presente en el trabajo social. Y así para mí la supervisión, en términos generales, es un dispositivo que es cierto que es un concepto complejo de Foucault, pero como Foucault dice, el dispositivo es esa red de significados, de sentidos, de normativas, de discursos, de prácticas, hasta de infraestructura, que hacen en un momento histórico determinado incluso aparecer subjetividades y sujetos. A mí me parece interesante pensarlo así, como dispositivo, que permite a los involucrados en ese dispositivo que las prácticas puedan ser analizadas, que se puedan generar nuevas síntesis, que se puedan volver a esas prácticas con nuevos y más precisas miradas, con nuevas expectativas, con nuevas intencionalidades, propuestas. Y creo que para poder poner en juego el proceso de supervisión se requiere, por un lado, suspender el tiempo de la acción cotidiana. O sea, no es posible, y esto es válido también para la sistematización, o sea, no es posible desarrollar esta práctica si no se suspende la acción cotidiana de la intervención, ¿sí? Por otro lado, lo que implica el proceso de supervisión es salir de la rutina, de lo que rutinariamente en un ejercicio de la profesión se realiza, y además, de algún modo, exige pensamiento más disruptivo, ¿sí? En términos de que permita romper con categorías, con pensamientos, con relaciones, ¿no? Que uno establece entre determinadas cosas y personas. Y creo que entonces lo central es que en la supervisión es que la práctica dé cuenta en esa supervisión de la multiplicidad de actores y la diversidad que tiene, que la supervisión permita que esa práctica se puedan identificar los tipos, los tiempos y espacios que la están atravesando, que se pueda reconocer la diversidad de sujetos en condiciones de existencia muy distintas que son productos y producen esa práctica, y la práctica aparece como la materia prima, creo yo, la práctica profesional, la materia prima de la supervisión, que viene siempre en forma de relato, de narración, y esta práctica que viene en forma de relato, no es solo un relato oral, digo, es escrito, con imágenes, es audiovisual, etc. Y creo que entonces ese relato en el proceso de supervisión permite ser analizado considerando, uno, lo que decíamos recién, la multiplicidad de sujetos involucrados, sus historias, sus deseos, sus situaciones, la diversidad de sentidos, de intenciones e intereses que toda práctica se ve atravesada, las distintas categorías y teorías que atraviesan esas prácticas profesionales, las lógicas institucionales que posibilitan la interacción social que deviene práctica, las condiciones de existencia generales encarnadas en todos los
sujetos que participan en las prácticas, el trabajador social, las instituciones, los sujetos sociales con los que trabajamos, las organizaciones, etcétera. En definitiva, no solo trabajar sobre las existencias generales, sino las singularidades de esas condiciones generales, cómo se encarnan en estos sujetos. Y también analizar en ese relato las teorías, las categorías y conceptos que atraviesan y estructuran las prácticas, entretejidas, creo yo, en lo cotidiano con posiciones de quienes participan en las prácticas, con sus prejuicios, sus principios morales, ideológicos, políticos, con el sentido común. Entonces, allí aparece sí la discusión de teoría, porque creo que sin la teoría atravesando esta práctica reflexiva, solo quedaría más que en una catarsis, y donde no se lograría sacar a la luz la teoría que implícitamente toda práctica tiene en sí misma, atravesándola. No sé si voy bien, Tamara, o en el tiempo, porque me perdí. ¿Sí? Sí, vas muy bien. Vos avísame. Listo. A... Para ir avanzando en las otras preguntas. Bueno, y entonces la otra pregunta era si la supervisión era un espacio de construcción de conocimiento, ¿por qué? Y mi respuesta es un gran sí. El tema es de qué tipo de conocimiento estamos hablando. Creo que desde las corrientes más positivistas, incluso androcéntricas, no sería un conocimiento esto que atraviesa y se produce en la supervisión, sería pura subjetividad, emociones, sensaciones, y creo que eso sí puede ser si el proceso de supervisión solo se queda en una catarsis, ¿no? Y además, estas corrientes dirían que no sería neutral ni muy objetivo lo que se produce en el proceso de supervisión. Creo que es un prejuicio cientificista ese. Y yo creo que el conocimiento que atraviesa y que se produce en los procesos de supervisión, creo que tiene la posibilidad de aportar desde un punto de vista singular transformaciones que después pueden pensarse para la intervención social en general. Creo que la supervisión permite que el conocimiento cotidiano, el conocimiento común de la acción, que es construido en las angustias de la urgencia, de las disputas de poder, pase a ser un conocimiento reflexionado. Creo que permite construir nuevos interrogantes, creo que permite que tanto las trabajadoras como los trabajadores sociales se puedan posicionar desde lugares distintos, desde lugares más sólidos, siempre revisables. Creo que eso lo permite el proceso de supervisión. Creo que ese conocimiento que atraviesa y que se puede producir en el proceso de supervisión es espiralado, creo que va y viene, creo que permite que teorías que están implícitas salgan a la luz y aporten a un conocimiento más práctico, más situado, y que es posible construir conocimiento desde la supervisión si nos asumimos como sujetos profesionales que queremos conocer y contar, argumentar mejor qué, por qué y para qué hacemos lo que hacemos en campos de acción social y profesional que en general son vistos como plebeyos, diría Rosa María Cifuentes. Es un esfuerzo, creo, ¿no? Esto de producir algún tipo de conocimiento desde la supervisión, es un esfuerzo de reflexión y análisis de prácticas profesionales desde abajo, desde el margen, desde los límites, desde la frontera. Esas prácticas son construidas y se construye conocimiento, creo, si ponemos en cuestión las posiciones neutrales, positivistas, racionalistas, y nos asumimos como sujetos políticos de conocimiento y de transformación, posicionándonos en un proceso de supervisión y de reflexión. Y eso implica rupturas y cuestionamiento a tradiciones
no solo dentro del trabajo social, sino también dentro de las ciencias sociales. Y en ese sentido, la supervisión como una modalidad de análisis de la práctica nos permite construir conocimientos situados desde la pregunta, desde la reflexión y, por lo tanto, repolitizar la práctica. Uno no vuelve igual. Y entonces, ¿tiene esto importancia para la sistematización de experiencias? Que era la otra pregunta, y yo digo toda. Tiene toda la importancia. El análisis de la práctica que se realiza en la supervisión, si es registrado, es un insumo para la sistematización de esa experiencia. Pero creo que sí tienen objetivos y lógica distintas las dos prácticas. La supervisión es un análisis durante el desarrollo de la práctica profesional y la sistematización es una interpretación crítica posterior al desarrollo de la práctica vista como experiencia. Y bueno, y ahí me quedo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ruth. Anduviste bárbaro con el tiempo y muy clara con toda la presentación. Ahora, bueno, antes de darle lugar a Inés Fernández Muján, que va a hacer su presentación, aprovecho también para saludar ahí las compañeras de la cátedra, me están pasando la información que tenemos un montón de gente mirando en el Facebook y tenemos colegas y compañeras que están mirando y saludando desde Rosario, Mendoza, La Rioja, La Matanza, Santiago del Estero, La Pampa. Esto parece como un programa de televisión donde se mandan saludos, pero bueno, es importante también mencionar los que están acá presentes, están escuchando y están dejando sus comentarios, las están escuchando a ustedes, están presentes para escucharlas, así que es un orgullo y bueno, los queremos saludar. Inés, si te parece bien, cuando vos estés lista, escuchamos. Bueno, en principio muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan particular de trabajadoras y trabajadores sociales. Con Paula venimos hace años trabajando y pensando algunas cosas juntas y creo que, bueno, esto es uno de los motivos por los cuales yo estoy acá y estoy como profesora libre de la cátedra de supervisión. Y bueno, vengo pensando hace tiempo, bueno, ¿qué aporte puedo hacer yo desde el campo de investigación que abordo, que es principalmente desde las teorías críticas periféricas, la obra de Paulo Freire, un análisis más teórico de sus influencias y de las categorías y cómo pensar esas categorías en otros campos de problemas o de conocimiento, como es el trabajo social, y sé que tenemos en la tradición crítica argentina, desde mediados del siglo XX, cierto parentesco intelectual, producto de ese encuentro de la educación y también de los trabajadores y trabajadoras sociales. De hecho, Freire les dedicó un capítulo de uno de sus libros de Educación y Cambio. Así que en ese marco es que me voy a atrever, voy a ser un poco atrevida con el campo de ustedes, porque voy a proponer algunas cuestiones respecto no sé si Matías puede transmitirles en el canal de Prezi, porque yo preparé, si no después igualmente se los dejo, pero voy a ir presentando a partir de estas ideas. La primera idea que propongo, la primera hipótesis, que la supervisión es una práctica pedagógica y la entiendo como una pedagógica. Y después voy a explicitar por qué la entiendo como una pedagógica en los términos de Enrique Dussel. Y también en los términos de Freire, pero en una interrelación entre una propuesta de Dussel de 1976 sobre el concepto de pedagógica para discutir con la pedagogía y a partir de los conceptos de diálogo, construcción de conocimiento y círculo de cultura como la materialización de esta supervisión como pedagógica. ¿Sí? Entonces, en primera instancia voy a entrar por el concepto más conocido, pero también
más complicado, más difícil, como es la idea de diálogo, ¿no? Y además para ver también la particularidad que este concepto, que esta idea en realidad de diálogo, que tiene su raigambre en los griegos y que implica día es a través y logos saber, conocimiento, pero ¿qué característica esta idea filosófica adquiere en la propuesta de Paulo Freire como condición de posibilidad para tomar la palabra? Ese es como el punto de partida, iniciar el diálogo. ¿Para qué? ¿Para un bla bla bla? No, un diálogo para posibilitar la toma de la palabra, la existencia como un acto de preguntar, la toma de la palabra, pero no cualquier toma de la palabra, ¿no? Sino la posibilidad de que se pueda preguntar, se pueda interrumpir, se pueda traer cierta novedad a un espacio y sobre todo los espacios institucionalizados, que es más allá del mero intercambiar palabras, yo te digo, vos me decís, bueno, opino, no, sino que es un lugar de la interpelación del otro y de la otra, ¿no? Que tiene que ser ese espacio dialógico, y que también tiene que, y debería ser en esta idea dialógica freiriana, una toma de conciencia individual primero del lugar que ocupo en el mundo. En cierto sentido, Freire, cuando va a trabajar en pedagogía oprimido, este tema lo va a hacer en referencia clara a la deshumanización, a nuestra conciencia dual. Algo de esto yo explicité en la clase que les dejé y en los materiales orientadores para leer, pero dicho brevemente es hacernos cargo de esta conciencia dual que todos portamos, hacer consciente eso, y luego una toma colectiva, ¿no? O sea, primero individual y luego colectiva para develar la realidad, ¿no? En toda su dimensión, cultural, política, pedagógica, todos los ámbitos sociales y de la experiencia social. Y entonces de ahí me gustaría ir un poquito a ¿qué implica también esta noción de diálogo freiriano? ¿Qué está presente en esa noción de diálogo freiriano, que es la alteridad? Que creo que es un concepto muy importante, que va a salir al debate en los años 60-70 con las filosofías de la liberación, la teología de la liberación, la pedagogía de la liberación. Va a ser un tema que de alguna manera va a retomar la tradición de los pensadores anticoloniales para decir, levantar la mano y decir, aquí estamos, los negros, los indios, los de la periferia también existimos y somos seres humanos y podemos pensar, los no europeos también podemos pensar. Y entonces en ese sentido la alteridad, que son los nombres del otro, la diferencia, la diversidad, lo heterogéneo, y es un diálogo que afirma la alteridad, así como el pensamiento eurocéntrico y el pensamiento ilustrado positivista niega, ¿sí?, a ese otro, a esa diferencia. Estos pensamientos y esta noción de diálogo freiriano va a afirmar la alteridad como lugar de privilegio. Entonces las acciones éticas centrales van a ser la responsabilidad, el reconocimiento, la interpelación, la concientización. Y en ese sentido, entonces, en la dialógica freiriana es condición de posibilidad, decía, para la toma de la palabra, para el preguntar, para el intercambio. Y en cuanto a la relación pedagógica, si ahondamos un poquitito más, si nos metemos un poquitito más en esta noción de diálogo y la relación dialógica que es pedagógica, ¿y por qué digo que es pedagógica? Porque hay un preguntar, porque hay un sacar a la luz, porque hay un criticar, un cuestionar, un sistematizar, un conocer con otros y otras. Y también una relación pedagógica que se propone que todos tomen la palabra para lograr ciertos acuerdos comunes, para trocar saberes, conocimientos, que no solo son
académicos, sino que son los que circulan en el pueblo, y muchas veces de tradiciones culturales, por supuesto diferentes a las europeas, pero que tienen cosmogonías, tienen una ontología, una epistemología detrás de aquello que se enuncia. Entonces, el objetivo de esta relación dialógica, que es pedagógica, es que la realidad social se transforme en beneficio de todos y por la felicidad de todos. Acá también hay conceptos, todos estos conceptos que yo estoy refiriendo y que se están presentes en la obra freiriana, sobre todo en Pedagogía del Oprimido, son conceptos que remiten a las discusiones filosóficas. Y si yo pienso en la idea de felicidad, lo pienso como el mayor bien, dice Aristóteles, es la felicidad. Por supuesto que en ese momento era la felicidad para los hombres aristócratas, pero en este sentido lo que va a traer Freire junto con otros pensadores críticos latinoamericanos y de la periferia es que ese todos es todos los que el pensamiento y el conocimiento moderno y la acción cultural moderna, europea, colonial, dejó afuera. Entonces, eso en cuanto al diálogo, sintéticamente. Después, si quieren, puedo a partir de las preguntas o les puedo dejar más bibliografía respecto a eso. Ahora me gustaría entonces ver cómo esta noción de diálogo tiene relación con la supervisión como espacio de construcción de conocimiento y la supervisión como una pedagógica. Entonces, ¿por qué sostengo esto de que la supervisión es una pedagógica? ¿No? Como pedagógica, bueno, ahí cometí un error. Es una pedagógica porque es un acto de conocimiento, porque es un reconocimiento de nuestra propia subjetividad y la subjetividad de los otros y otras, porque es un ejercicio de toma de conciencia, ¿sí? O sea, los sujetos no solo conocemos, sino que sabemos que conocemos. Eso es tomar conciencia de, por un lado, también tomar conciencia, les decía yo antes, de esa conciencia dual que portamos, ese querer ser y comportarnos como el amo, ¿no? Y someter y alienarnos y alienar a los otros y a las otras. La supervisión es pedagógica, es una pedagógica porque es un espacio de escucha y de toma de la palabra, y ahí la escuchaba con atención a Ruth y decía, bueno, acá se generó un hermoso diálogo y muchas de las cuestiones que ella fue planteando parece que las hubiéramos conversado anteriormente, pero no fue así, pero sí me parece que abonan en ese sentido a pensar la supervisión como una pedagógica. Y me gustaría acá entonces detenerme un poco en dos conceptos, el de praxis y el de pedagógica. Voy a empezar por el de praxis, porque me parece que de alguna manera también tiene relación con lo que proponía Ruth, en relación a que es una acción, reflexión, acción, ¿sí? En los términos de Freire, la praxis es acción, reflexión, acción. Y es una praxis pedagógica en la medida que, como sosteníamos antes con relación al diálogo, hay un intercambio de saberes, hay un deseo de aprender y hay un deseo de enseñar, ¿no? Entonces yo pensaba en la supervisión, la supervisora o el supervisor tiene el deseo de darle, orientar, escuchar, dejar que el otro tome y la otra tome la palabra, y por el otro lado hay un deseo de quien supervisa de aprender, de escuchar, de revisar, de criticar las acciones y las prácticas hechas en el territorio, ¿no? La intervención. Y en ese sentido también la idea de pedagógica
es, que aquí lo tomo así de Dussel, de un maestro, que puede ser maestro, lo digo en un sentido más amplio, puede ser un trabajador, una trabajadora social, puede ser cualquiera que se disponga a enseñar o dar algo a alguien en un cara a cara, ¿no? Un maestro que es procreador y no explicador o repetidor o memorizador, ¿no? Entonces, en ese cara a cara, de pensar la supervisión como una pedagógica, hay un trocar saberes, en una asimetría, por supuesto, porque uno sabe una cosa, el otro no lo sabe, pero no es que hay un saber y un no saber, ¿no? De vuelta también algunas cuestiones que planteaba acá Ruth respecto a la cuestión de lo dicotómico. Entonces, ¿y cómo se materializaría esto? Y mucho de lo que ustedes vienen relatando, si bien, como relataba Ruth, y vengo escuchando de las colegas, si bien la supervisión es un acto individual, pero creo que a veces también es colectivo, yo lo que voy a proponer acá es el círculo de cultura como la materialización de esta pedagógica. Un círculo de cultura que es una propuesta que Paulo Freire hace a partir de su primera experiencia de alfabetización en Angicos, pero que no es un concepto que él inventa, sino que toma de los movimientos revolucionarios campesinos del norte de Brasil, de la zona de Pernambuco, y que después él lo va a integrar en el momento que hace la intervención de alfabetización en Angicos en el año 63, que es lo que le cuesta su exilio. Y el círculo de cultura, si bien fue visto muchas veces como una técnica, hay que entenderlo y es necesario entenderlo como un proyecto pedagógico integral, ¿no? Y bueno, acá me gustaría ver las ideas principales y qué lugar ocupa el diálogo en este círculo de cultura. En principio, el círculo de cultura tiene como principio ético-político la vida como potencia de actuar. No hay una moralidad en el círculo de cultura, en la propuesta del círculo de cultura. El que coordina, ¿sí?, no va a decir, no, o sea, su función no va a ser decir esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo, esto es blanco, esto es negro. No, lo que va a hacer es trabajar la potencia de actuar de él, de ella y de quienes participan de ese espacio para pensar los problemas. En el círculo de cultura se observa, se analiza y se sistematiza como acciones directas ante el problema que se propone intervenir. Se observa el mundo, o sea, se observa ese problema en el mundo, se le pone palabras al observado, se lo mira críticamente y se piensan y analizan las acciones transformadoras con otras. O sea, hay unir y venir, una praxis, una acción, reflexión, acción. Y podría sintetizar entonces las ideas principales del círculo de cultura. Bueno, por supuesto que el diálogo es el elemento central de este encuentro con los otros, y deja de ser una simple metodología o una técnica de acción grupal, como muchas veces fue entendida, sino que es la directriz de esta experiencia, centrada en el supuesto de que aprender es aprender a decir la palabra, o nuestra palabra, o su palabra, ¿no? Lo digo en nuestra, en nosotros, en las palabras de esos otros, ¿sí? Pero nuestra, su, nuestra palabra. Y en el círculo de cultura, entonces, se disrumpe esa lógica académica y positivista de la relación saber-no saber. Se rompe esa dicotomía
sino que en realidad se trama, ¿sí? Se traman los saberes con la intención de intervenir en la realidad para transformarla. Bueno, eso es todo lo que puedo darles y estoy abierta a las preguntas si las hay. Gracias. Muchas gracias, Inés. Recién mientras te escuchaba, recordaba que al inicio del ciclo lectivo pensábamos, cuando empezamos a hacer las reuniones de cátedra antes de la pandemia y del contexto de aislamiento, pensábamos en los círculos de cultura y estaba la propuesta de poder trabajar cuando el año iba a ser presencial. A partir de la evaluación de estos seminarios pensábamos implementar como primera vez los círculos de cultura, que bueno, no se pudo llevar a cabo, pero seguramente apenas se pueda, que volvamos a la presencialidad, se va a poder llevar a cabo. Bueno, les voy contando, antes de darle la palabra a Paula, que nos están dejando algunos comentarios en el Facebook. Por ejemplo, Carlos Javier Pelayes plantea y dice: es importante lo planteado por Ruth en el sentido de la necesidad de poder repensar y construir nuestra práctica en el proceso de supervisión, a partir de un espacio de reflexión en el que podamos detenernos unos instantes para poder vincular dialógicamente la teoría con la práctica. Después, otra colega, Romina Giovinazzo, plantea interesantes aportes de Ruth desde esa mirada que tiene Dussel, en consonancia con Levinas. El otro me interpela desde lo ético, sin violentar su alteridad en tanto otro. Esto permite las relaciones humanas más profundas. Gracias a este espacio que nos permite enriquecernos a todos. Fede Sandoval, que es estudiante de la Cátedra de Supervisión e integrante del grupo de investigación, dice: qué importante trabajar sobre la potencia. Pensaba si hablamos también de círculos sentipensantes, la importancia del, espero decirlo bien, sumac causai. Creo haberlo dicho bien. Estos son algunos de los comentarios que están dejando colegas, estudiantes de la cátedra. Por el momento, ninguna pregunta. No sé si ponen referencia a los comentarios, quieren hacer algún aporte. Y si no, mientras tanto, cuando Paula vos quieras y estés lista, te escuchamos también. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que muy agradecida por las palabras de Ruth, las palabras de Inés. Creo que son dos maestras en los términos que planteaba Inés, en esta idea de no un maestro repetidor, sino maestras que nos ayudan a co-construir, a pensar, a poner en diálogo lo que venimos haciendo, lo que venimos reflexionando con otras perspectivas, con otras teorías críticas, periféricas, como bien menciona Inés, que nos habilitan otros mundos, ¿no? Otros mundos donde caben otros mundos, donde, como bien refería Inés anteriormente, habilita a la alteridad, habilita al lugar del otro para la construcción de un nosotros. Y en eso el trabajo social, y esto humildemente en mi opinión, al menos desde la formación que nosotros tenemos, es una marca moderna, colonial, muy fuerte, una impronta eurocéntrica, positivista, que nos ha impedido, nos ha vedado, ¿no? En términos de no poder ver, de no poder irnos, aperturarnos a estas otras posiciones que han sido generalmente descalificadas desde en nuestra profesión. Un poco Ruth lo mencionaba cuando hacía referencia a la colega María Rosa Cifuentes Gil, que nos decía: nosotros venimos de campos profesionales plebeyos, ¿no? Donde también en esa lógica que plantea Hegel del amo y el esclavo, muchas veces hemos estado en el lugar del esclavo y otras veces en el lugar del amo, pero reproduciéndolo con los sectores populares, ¿no? Generalmente encarnando nosotros
el lugar de la ciencia, el lugar del saber, del poder, bueno. Pero a la vez nosotros siendo víctimas también de otras profesiones que disputan y hegemonizan el campo tanto de lo social como de lo salud, como lo de la justicia, que son espacios donde nosotros, de la educación, que son espacios donde nosotros transitamos y habitamos. Así que bueno, me parece sumamente interesante que toda la recuperación que hizo Ruth de estas dos categorías que son bien problemáticas para nosotros, justamente por esa impronta moderna que tienen que ver con la supervisión, la sistematización y la intervención, en nuestro caso, de la propuesta de lo que trabajamos en la Escuela de Mar del Plata, que hablamos de formación profesional. Ruth lo termina de complejizar con dos categorías más que también tienen sus legados, sus herencias y unas sólidas bibliotecas donde poder apoyarnos para poder mirar distintas corrientes teóricas que las atraviesan, ¿no? Como son la categoría de práctica, la de praxis y la de experiencia. Praxis la trae Inés, que también es una categoría que ha estado en la historia más reciente del trabajo social, especialmente en el trabajo social que se fragua en el marco de la reconceptualización en su periodo de pensamiento crítico más revolucionario en la década de los 70. Justamente esta idea, esta noción de praxis es una categoría que la podemos encontrar ahí en ese trabajo social, donde también Paulo Freire, al igual que Kusch, eran invitados a los encuentros de trabajo social para discutir, abonar, aportar lo que estaba pasando. Me parece que, bueno, volviendo a esto que trajo Ruth, la práctica, me parece que es una categoría muy, pero muy rica, al igual que la de la experiencia. Nosotros estamos trabajando en la noción de intervención en función de los aportes que está realizando y porque nos estamos formando en esta línea con Alfredo Carballeda, pero no podemos dejar de desconocer la riqueza y el legado que cada una de estas categorías porta y todo lo que nosotros podemos buscar y enriquecer nuestro accionar profesional a partir de las mismas, ¿no? Así que pensaba también en algo que me quedé resonando, que trajo Ruth, que tiene que ver con cómo la supervisión y la sistematización constituyen un espacio de suspensión del tiempo de la acción, ¿no? Y pensaba que se trama muy bien con lo que también aportaba Inés en relación a ese diálogo, que no es un bla bla, nos decía Inés, sino que es un diálogo que intenta sacarnos de posiciones estereotipadas o sabidas, ya consabidas, para poder habilitar justamente la vida como potencia de actuar, donde yo al otro lo voy a estar escuchando para que pueda tomar la palabra, pero para poder decir su palabra, ¿no? Y esto me parece que tanto en el ejercicio profesional como en la formación académica, en el ámbito de la formación académica, cuánto nos cuesta a nosotros dejar de ser repetidores, como dice justamente Dussel, que él los llama sucursaleros, ¿no? Dejar de ser sucursaleros, repetidores de las producciones teóricas de otros de manera crítica, acrítica, para poder tomar nuestra palabra, una palabra que tiene que dar cuenta de manera situada cómo lo universal se particulariza y se singulariza, cómo se van construyendo esas mediaciones teóricas entre el singular, lo particular y lo universal, o lo general, y viceversa, lo general, lo particular y lo singular. Y ahí la importancia de tener palabra, de decir la palabra, más
especialmente para nosotros, para nuestras profesiones, donde la acción es una acción que también, como bien decía Ruth, está mediada por la palabra, por una palabra que puede ser escrita o oral. Nosotros cuando supervisamos, no estamos supervisando lo que estamos haciendo, estamos supervisando una construcción discursiva de alguien que refiere acerca de lo que hizo, de lo que le pasó, lo que sintió. Entonces, la palabra es una palabra que construye realidades, que construye sentidos, que construye situaciones, ¿no? Entonces es muy poderoso para nosotros poder tomar como profesionales la palabra y es, podríamos decir, también un ejercicio de poder habilitante del otro, que nosotros propiciemos que tomen la palabra, que puedan sus palabras, que puedan decir sus palabras. Cuando estamos trabajando especialmente con sectores populares o con posiciones vulneradas, ¿no? Ser nosotros los que decimos lo que ellos dicen, ¿sí? No convertirnos en estos repetidores ni lenguaraces que traducimos de manera incorrecta también, porque siempre va a estar mediado o atravesado por nuestra posición de clase, de género, por nuestras propias concepciones, sino que podamos construir espacios donde nosotros y los otros podamos tomar la palabra y que estas palabras además puedan ser transformadoras de lo que existe. Así que la verdad que me llevo un montón de cosas, aprendí un montón de cosas, creo que me voy a quedar pensando en otro montón de cosas. Es bueno encontrarse con compañeras así de que uno viene caminando en conjunto, que venimos caminando juntas, distintos lugares, y sin embargo sorprenden, ¿no? Sorprenden por estos procesos reflexivos, por la profundidad de sus propuestas, por la posibilidad de habilitar, como decía anteriormente, otras miradas que afirmen la alteridad, ¿no? Que nos permitan salir del pensamiento y esta acción cultural moderna que dejó por fuera todo lo que no estaba vinculado a esta modernidad. Así que bueno, por mi parte agradecerles muchísimo. Me gustaría, no sé si quieren retomar ustedes también, ver si hay algunos comentarios, Tamara, o aportes que podamos recuperar del chat. Y bueno, por mi parte por ahora esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Los aportes que fueron haciendo en comentarios son los que por el momento fui leyendo. Si quieren Inés y Ruth hacer algún comentario, reflexión. Sí, yo un poco lo que quería decir, que además de esto de lo que decía Paula, de las corrientes europeas, colonizadoras y demás, como me he metido con el tema de la experiencia, el tema de las epistemologías feministas aportan, me parece, una mirada muy, muy potente, muy interesante respecto a la categoría experiencia, y que hablando con una compañera que trabaja mucho ese tema, resulta que trabajo social, la profesión nuestra, entre el 85 al 90% somos mujeres. También creo que la práctica tiene que ser rescatada desde esos lugares, digamos, valorizando esa presencia femenina que tiene la profesión y reconociendo
que no ha sido tan escuchada la palabra que podamos decir de nuestras prácticas, de nuestras intervenciones, también por la mayoría femenina, digamos. Entonces la experiencia del trabajo social como profesión con un perfil mayoritario, y perdón por los varones, ¿no? Trabajadores sociales, pero mayoritariamente femenina y ligada a la acción, al cuidado, a la atención del vulnerable, del más débil, que en general eso culturalmente ha estado asociado a lo femenino, a la mujer, también creo que ha hecho que nos sea mucho más difícil sostener en el ámbito de la producción de conocimiento y en el debate de aquellas disciplinas que trabajan y discuten acerca de las políticas sociales y del Estado, sostener de manera sistemática una voz que sea, digamos, entre comillas, autorizada, ¿no? Entonces nos cuesta como profesión, creo yo, el doble de poder sostener, dialogar en el ámbito de aquellos que construyen visiones críticas sobre la realidad social. Y no para sentirme menos ni hacernos las víctimas, pero digo, me parece que es un lugar que tiene que ser reconocido y trabajado, porque los discursos en general, tanto científicos como de intervención social, son androcéntricos. Entonces, me parece que eso tiene que ser desanudado para poder hablar desde otros lugares y con otras miradas y otras riquezas las intervenciones profesionales que hacemos desde el trabajo social, ¿no? Y creo que también, eso por un lado, y por otro lado, creo que la supervisión también tiene especificidades en función de si es una supervisión docente, o sea que lo que se supervisa son prácticas de formación, o si es, lo que se supervisa son prácticas que tienen que ver ya con el ejercicio de la profesión. Eso también, creo que ahí hay toda una diferencia y riquezas distintas, digamos, que también hay que prestarle atención porque no es todo lo mismo, ¿no? Y creo que también las condiciones reales del ejercicio de la profesión o de la formación habilitan u obturan posibles procesos, ya sea o de supervisión o de sistematización. O sea, por eso hablaba mucho de la práctica situada en términos de que, de que las condiciones reales, no es cualquier práctica, digamos, no es una práctica en abstracto, no es una práctica profesional que responda a un deber ser, sino que tiene que ver con prácticas singularizadas, situadas, que las condiciones reales por las cuales está atravesada obturan o habilitan procesos de reflexión, ¿no? O de interpretación crítica, como puede ser la sistematización. Eso nada más. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Inés, les quería ir leyendo algunos otros comentarios que son muy interesantes. María Inés Herrera por el Facebook nos pone: imagina la supervisión como un aquelarre donde cada uno suma y aporta desde su propia práctica un saber en la alteridad, provocando una cocina de palabras y experiencias que construyen nuevos mundos y espacios que transforman la realidad. También María Eugenia Hormiga dice: gracias Paula Meschini por traernos los aportes de Dussel y por esta crítica a la representación. Muy bueno. Yo les voy leyendo los comentarios, mientras tanto, si querés, Inés. No, yo quería, continuando lo que acaba de decir Ruth, y en relación a esa idea de la potencia de actuar, que es una idea filosófica de Spinoza, que no es mirar la moral, ¿no?, sino que es mirar la potencia de lo que cada uno es. Y en relación a eso, que Ruth decía, es una práctica que no responde a un deber ser, y justamente esta idea de una pedagógica y de proponer esta de la supervisión como una pedagógica,
que yo decía en relación a la potencia de actuar, porque se trata de una ética que se pregunta por el mundo de la existencia, no de las esencias. Y cuál es el lugar de enunciación de donde cada uno se ubica, ¿no? En el lugar de enunciación de cada uno, de ese construir desde lo singular en nosotros, desde lo individual, porque sería imposible hacer una totalidad y todos son nosotros, sino que en el nosotros hay singularidades, y cómo esto implica lo que cada uno es, ¿no? Un enfoque ético preocupado por la potencia y no por las esencias, y sí por las acciones y las pasiones, ¿no? Porque también si hay algo que la modernidad europea no pudo resolver, y lo demostró claramente con su acto de colonización, son las pasiones del alma. O sea, la modernidad siempre se preocupó, desde Descartes en adelante, de pensar un método para las ciencias, ¿no? Somos todos modernos y estamos educados, pero para eso hay que enseñar, para eso entonces hay que buscar un método para hacer ciencia, pero siempre se preguntó por las pasiones y nunca pudo resolver las pasiones. Y esa es una pregunta que va a recorrer a toda la filosofía moderna, ¿no? Y bueno, de diversos modos, de diversos lugares, se va a tratar de ir respondiendo, y en ese sentido creo que Spinoza, que es un moderno también, pero un hombre que dejó un legado súper interesante para mirar estas cosas, porque se va a correr de la moralidad que va a prevalecer en toda la filosofía europea, y va a focalizar en la potencia de actuar y no en la moral. Entonces lo ético va a estar ligado a la potencia de actuar, a preguntarnos por las pasiones en todo caso, a decir, bueno, ¿qué hacemos con nuestras pasiones, con el encuentro con el otro? Pasión en el sentido, yo me quiero imponer a fulano, mengano, en la discusión, ¿no? Sino ver, bueno, ir como equilibrando en la relación cuánto hay que tiene de verdad el otro y cuánto tengo de verdad, y hacer un lugar más de intercambio y de crítica que potencie y le dé la posibilidad también, sobre todo en el lugar nosotros de maestras o maestros, de que pueda tomar la palabra y en todo caso argumentar acerca, en este caso, acerca de su intervención en lo social. Y es una ética de la singularidad, pero anudada a lo colectivo. O sea, es una ética que piensa en la potencia de actuar, pero que se anuda a lo colectivo desde los bordes, como decía Ruth, que es una práctica la que ustedes ejercen desde muchos sentidos, desde las fronteras, desde los bordes. Y en todo caso es una ética de la alegría como potencia de actuar, de todo aquello que aumenta la potencia de la vida, o sea, más que de la muerte, que tanto atraviesa desde los inicios de la colonización, o sea, desde la constitución del sistema capitalista en adelante, y que hoy, con esto de la pandemia, estamos viendo con toda su crueldad. No es que no lo hayamos visto antes, sino que los pueblos latinoamericanos, africanos, todos los colonizados vienen sufriendo más la muerte que la vida. O sea, la vida no se sufre, sino que sufren permanentemente las políticas necrófilas, ¿no? Eso Freire lo trabaja bastante también en pedagogía del oprimido. Entonces es una ética contraria a la moral, porque no juzga ni da órdenes en nombre de la esencia, y no hay un mundo de valores que aseguren el buen camino. Es una ética de la inmanencia y no de la trascendencia, comprometida con la acción política, porque no se pregunta cómo ser libres, sino cómo actualizar nuestra potencia. Bueno, eso. Bien, gracias. Ahí estaban también conversando
por el chat de acá de la plataforma les leo también algunos otros aportes que hay, que este va orientado a Ruth. Dice, bueno, que el aporte de Ruth en relación a lo que venía diciendo anteriormente es muy interesante, pero bueno, pensar qué pasa con el pensamiento latinoamericano y el pensamiento nacional, y si ha tenido esa legitimidad que Ruth mencionaba anteriormente. Sí, creo que ni en el ámbito académico, ni en el ámbito, creo, de las políticas sociales, creo que ha habido esa legitimidad, ¿no? Y creo que eso lo he descubierto más con meterme con este tema de las epistemologías feministas. Hablaba con esta colega de cómo ella ha ganado, bueno, ella ya se doctoró y trabajó este tema del feminismo en relación, las miradas feministas en relación a las políticas de salud, ¿no? Y cómo en el ámbito académico hay como, han tenido que disfrazar, digamos, de algún modo acomodar el tema, en vez de hablar de miradas feministas o de epistemología feminista, se habla más de la cuestión de género, porque es más aceptada, digamos, académicamente, ¿no? Y creo que eso también lo arrastramos, digamos, o nos estructura como trabajo social, ¿no? En términos de que en general en los ámbitos de política social es más escuchado, por ejemplo, creo yo, y por mi experiencia de ejercicio de casi 20 años en el Ministerio acá de Desarrollo, más escuchado a veces un varón que una mujer, ¿no? Y además, en el ámbito académico es mucho más escuchada un análisis, una mirada, o más legitimada, en todo caso, como dice ahí Matías, una mirada que venga construida desde y por las miradas más eurocéntricas, ¿no? Y cuesta, es como queda como muy marginal en el ámbito académico, y creo que en las políticas sociales también, prácticas que vengan más arraigadas de tradiciones que tengan que ver con lo latinoamericano, por ejemplo, con una mirada desde Freire, digamos, o desde la investigación-acción, o desde los pueblos originarios, o desde la filosofía de la liberación. Y bueno, me parece que tiene que ver con la tradición, digamos, colonial, de la cual somos producto también. Entonces nos atraviesa esa lucha y esa práctica por poder de esta potencia de actuar, como decía Inés, nos atraviesa también esa colonización que han hecho también de nosotros como sujetos singulares, pero también como sujetos colectivos en términos profesionales, ¿no? Ahí Matías me pone el colonialismo académico totalmente, digo, entonces hay que como que hay que remar de algún modo en el ámbito académico, pero creo que también en el ámbito de las políticas públicas en donde desarrollamos nuestras intervenciones ante esta realidad colonial, digamos, ¿no? Y bueno, si no estamos advertidos de eso, creo que terminamos siendo, sí, reproductores de un orden establecido, ¿no? Hablados por otros, y porque además en trabajo social, no todo trabajo social está
encolumnado en este tipo de discusiones. También hay un trabajo social más tecnológico, también hay un trabajo social conservador, digamos, o trabajadores sociales conservadores, y en eso sí coincido con Saúl Katz, que trabajo social es una profesión que el Estado la sostiene y la mantiene para el control social. Eso sí, creo que sí, que es así, digo, las instituciones nos contratan para mantener cierto orden, para y bueno, no todo el trabajo social, digamos, se plantea este tipo de cosas. Entonces, bueno, creo que estamos metidos en esas disputas y en esas tensiones quienes nos preguntamos cosas, distintas cosas, ya sea en el ámbito académico o en el ámbito del ejercicio de la profesión, ¿no? Gracias. Les quiero trasladar los agradecimientos que van dejando en el Facebook para las exposiciones, agradecimientos, otros comentarios. Por ejemplo, María Natalia Shepper, que es estudiante también nuestra de supervisión de este año, dice, muy interesante el aporte de poder romper con la dicotomía de saber, no saber, a partir de la circularidad de la cultura y a través del diálogo para transformar la realidad. Pensaba también mientras las escuchaba que seguramente todos estos aportes que ustedes estuvieron haciendo a lo largo del conversatorio van a generar nuevas reflexiones y nuevas preguntas, que quienes participan del seminario también lo van a poder hacer llegar por medio del foro. Cada clase tiene un foro en el aula virtual, donde nosotros ahí ponemos una actividad, unas preguntas que están direccionadas con la temática del día de hoy, pero que seguramente quienes participan, que son un montón, son alrededor de 500 personas que participan de este seminario, van a poder hacerles llegar a ustedes sus aportes, reflexiones y preguntas, y si a ustedes les parece bien, se las haremos llegar también a sus correos personales o a los medios de contacto que ustedes nos dejen, porque seguramente todo esto va a dar lugar a seguir pensando y reflexionando en torno al tema de hoy. También decirles que, bueno, tanto Inés como Ruth y Paula dejaron sus materiales en el aula, están los videos, el material bibliográfico, también elaboramos con algunas compañeras de la cátedra también un video en relación a algunos otros textos, todo eso va a estar está en la plataforma ya cargado, así que lo van a poder acceder y consultar todo ese material. Y dos cositas más, y ya si quieren, estamos bien con el tiempo, pero si quieren hacer algunos comentarios finales y hacer los saludos finales, decirles que aprovechamos la oportunidad para invitarles que la semana que viene ya iniciamos con el seminario de sistematización de las intervenciones sociales. Ese seminario continúa o da continuidad a este seminario que trabajamos en torno a la supervisión. También justo este día y esta clase está orientada a poder hacer esa articulación, esa integralidad entre la supervisión y la sistematización. La semana que viene iniciamos el seminario con un conversatorio también. Vamos a contar seguramente, y esperamos que así sea, con la participación en ese seminario tanto de Ruth como de Inés nuevamente. Y bueno, están invitados, después vamos a hacer llegar el flyer y toda la información correspondiente del seminario, pero para que ya vayan agendando y vayan teniendo en cuenta que lo que viene, digamos, en términos de propuesta de la cátedra de supervisión. Y bueno, y por mi parte estoy muy contenta de haber participado, de haber acompañado este espacio junto a ustedes. Son personas que admiro mucho, que a la vez no solamente nos traen sus aportes teóricos, sus reflexiones, lo que estudian, lo que vienen trabajando hace tantos años y con tanto esfuerzo, sino que a la vez ponen en la mesa y otras ideas que en la academia no están tan dichos o no están tan permitidos, que tienen que ver con las pasiones, con los sentimientos, con las emociones. Y bueno, eso creo que aporta un montón. Nuestros estudiantes en quinto año valoran eso, porque muchos de ellos plantean esto, ¿no? Que estamos pensando de poder realmente poner sobre la mesa lo que se siente, lo que pasa en la intervención, lo que sentimos, y hacer algo con respecto a eso, salir del espacio de la imposibilidad y poder pensar en qué tenemos para hacer, qué nuevos desafíos tenemos,
y cómo nuestra subjetividad y nuestras pasiones y emociones son parte y forman parte de nuestra intervención, de la supervisión, y pueden ser generadoras de conocimiento a partir de la sistematización. Así que bueno, muchas gracias de mi parte. Le doy la palabra a Pau para el saludo final y bueno, nos seguiremos encontrando. Gracias a los tres. Gracias. Bueno, me gustaría cerrar la lectura de algunos de los comentarios que están haciendo acá en el Facebook en vivo para que nos lo llevemos. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando durante este espacio tan singular de encontrarnos cara a cara, de poder vernos, de poder conversar, de tratar. Yo el otro día pensaba, antes íbamos y dábamos clase, nos sentábamos en ronda, circulaba el mate y todo fluía, ¿no? Y ahora todo lo que los dispositivos que tenemos que armar para no poder recrear la ronda, ¿no? Y cómo hacer para que circule la palabra. Así que bueno, en este esfuerzo, que por más que nos salga, creo que vale la pena intentar de que retomemos la palabra entre todos y que podamos ponernos de alguna manera en círculo, en ronda. Les leo algunos de los comentarios y aportes que desde el Facebook están haciéndonos. Uno es Paula Andrea Muñoz, gracias por compartir experiencias, saberes, posiciones en relación a la supervisión. Gabriela Mirá, muy interesante todos los aportes, muchísimas gracias. Guadalupe Soria Rivero, gracias por tantos aportes, estos espacios son sumamente enriquecedores. Me llevo mucho para seguir estudiando y profundizando. Saludo con mucho agradecimiento a la cátedra y a los organizadores del seminario. Abrazos desde Tucumán. Mirta Coria, excelente aporte, Ruth. Marínez Herrera, coincido con este planteo, Ruth, y que se debe también a la colonización de la cultura. Febe Sandoval, qué genias. Gracias por sus palabras coraje, esas que salen del corazón. Pienso en la utopía de un cambio estructural educacional con una ética que tenga la vida en el centro. María Inés Herrera, totalmente de acuerdo con la reflexión de Ruth, especialmente en la práctica de los ámbitos institucionales burocratizados que no responden a la realidad, sino más bien que profundizan y reconfirman una estructura colonizada que conviene sostener y no modificar. Marínez Herrera, muy buenos los aportes, súper movilizantes. López Gustavo, acuerdo en la necesidad de reconocer otras lógicas de pensamiento situado desde este rincón del mundo como Rodolfo Kusch, como también recoger lógicas de pensamiento que vienen de Europa, pero que rompen potentemente con tradiciones conservadoras y racionalistas como Nietzsche o Freud. Luciana Marchetti, gracias por sus palabras, genial por tenerlas en este espacio. En relación, y ya para cerrar, a lo que plantea acá Gustavo, cuando nosotros estamos hablando de epistemologías de frontera, epistemologías que tienen que ver con el borde, los bordes son siempre, dan cuenta de la relación de la centro-periferia y muchas veces hay pensamiento que nosotros en líneas generales llamamos eurocéntrico porque fue producido en Europa y no necesariamente es eurocéntrico. También desde el pensamiento justamente europeo, y si vamos a dónde surge la teoría crítica frankfurtiana, y que hace una crítica al colonialismo, al imperialismo, y también deviene, y a la modernidad fuertemente, surge en Europa. Entonces, nosotros, al menos creo que lo hago extensivo tanto a Ruth como a Inés, porque las conozco, nosotros no formamos parte de esos grupos chauvinistas que desprecian el resto de la producción de pensamiento, sino que al revés, lo valoramos siempre y cuando sea un pensamiento crítico en términos de que
cuestiona o interpela la modernidad, el capitalismo, el androcentrismo, el eurocentrismo, que critique también el imperialismo. Nos parece que no importa tanto si la localización geográfica de dónde se produce, sino qué es lo que se está diciendo, ¿no? Desde esos lugares donde también se dan relaciones de centro-periferia, donde también se dan relaciones de poder y de subalternidad.